¿Es usted de las personas que no puede iniciar su día sin una taza de café? Y es que mire, de acuerdo con la Profeco, el 85% de los mexicanos tomamos de 1 a 3 tazas de café al día. Esto equivale más o menos al año a 1.4 kilos por persona. Pero, ¿cómo y en dónde prefieren tomar el café los mexicanos? Aquí le decimos. México es una nación que pertenece al grupo de los principales consumidores de café y en nuestro país destacan las ciudades con mayor desarrollo urbano en el consumo de este producto. Encabeza la lista la Ciudad de México, seguida por Guadalajara y Monterrey. Lo que queremos hacer es comprarle directamente al productor y de alguna forma saltarnos como el coyote, ¿no? Que ellos ganen mejor, pero con buenas prácticas, que sean granos de muy buena calidad. Según el informe del estudio realizado por Euromonitor para la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, el consumo de los mexicanos en general destaca porque la gente prefiere comprar el producto para consumir en casa. Según datos de la encuesta, el 54.2% prefiere el café soluble, 40.5% compra café molido y solo el 5.3% de los consumidores lo compra tostado en grano, aunque el consumo en cafeterías va en aumento. De los consumidores de café, el 65.7% de la población disfruta de una buena taza de café en casa, mientras que el 21.7% prefiere consumirlo en cafeterías y restaurantes, además de sitios de venta de alimentos, en tanto que el 12.6% lo disfruta más en oficinas y sitios de trabajo. Ahorita está muy de moda irse a trabajar a los cafés, ¿no? Porque pueden trabajar desde la computadora. Y la verdad es que nosotros no hemos hecho publicidad, todo lo que hemos logrado ha sido a través de boca en boca, ¿no? En México se calcula que el consumo promedio per cápita es de 1.4 kilogramos. El café es preferido por una gran parte de la población, pues se considera una bebida altamente estimulante con múltiples beneficios por su contenido de cafeína y tiene propiedades antioxidantes. Ayuda a la digestión y es un excelente exfoliante para la piel. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.